Cuando quieran, chicos, ¿eh? Ok. Bueno, buen día. Nosotros somos el grupo Craneando. Nosotros vamos a desarrollar el libro Reinventar las organizaciones de Frederick Laloux y se lo vamos a aplicar a la organización Pixar. Yo soy Sofía Alpa. Soy Enzo Gama. Soy Yara Bashman. Soy Nair Biurriat. Soy Sofía Gaintes. Soy Ludmila Rusigno. Bueno, Frederick es un escritor, asesor de líderes corporativos, coach y posee un MBA. Sus innovadores estudios sobre las organizaciones hicieron que varios especialistas relacionados al desarrollo humano y los campos del management lo tengan en cuenta. Es más, muchas universidades hoy en día están cambiando sus cursos basándose en su libro. Su filosofía es la difusión abierta de contenido y la generación de recursos para que la gente que quiera transmitir su visión pueda hacerlo fácilmente. La idea de él es tener, él tiene un modelo mental holístico, ya que vemos una visión integradora y una idea de que las empresas tienen que adaptarse al entorno y tienen que evolucionar cada día para llegar a un paradigma superador. Con respecto al libro, en la siguiente diapo, vamos a ver que este libro, Reinventing Organization, habla sobre que los tipos de organizaciones que a lo largo de la historia hemos creado surgen por las concepciones del mundo que la gente tenía, digamos. Entonces, cada vez que hay una nueva concepción del mundo, hay un nuevo tipo de organización superadora a la anterior. Entonces, él lo que hace es identificar a los tipos de organizaciones con un color y un adjetivo, como ven ahí. También hace un mapa que lo que hace es unir a todos los tipos de organizaciones y, ver qué paradigmas las gobiernan y qué formas de funcionar tiene cada una. Cada paradigma incluye y trasciende al anterior, ¿sí? Y no se puede hablar de que una empresa es de un color o de otro, sino que en un momento específico se está operando de una determinada forma. Y cuando hablamos de operar de una determinada forma, nos referimos a los sistemas y la cultura, no a las personas en particular. Entonces, también hay que tener en cuenta qué es lo que determina el color de la organización. ¿Por qué está operando un color en un determinado momento? Eso está relacionado al liderazgo. O sea, la forma en que el liderazgo tiende a mirar el mundo es la forma en que la organización se va a manejar. Por otro lado, cuando hablamos del primer paradigma, el rojo, nos encontramos con que el foco es el poder, con que la idea es que hay un líder poderoso que inspira lealtad y temor a sus seguidores, digamos, a través de violencia o a través de castigos que los hace generalmente en público. Acá los aportes claves son la autoridad, la división de trabajo y las órdenes. En estas organizaciones suelen ser muy débiles a la hora de planificar o a la hora de tener estrategia, pero son muy reactivas a los cambios del entorno, a las amenazas y las oportunidades del entorno. Entonces, están bien adaptadas a entornos caóticos, pero son malas, digamos, para adaptarse a hacer un objetivo a largo plazo en entornos estables. El límite acá, entonces, es la perspectiva a largo plazo, porque gracias a cómo se manejan, tienen visiones a corto plazo. Puede ser, por ejemplo, la mafia. Bueno, en cuanto al paradigma ámbar, la metáfora más cercana es la del ejército o la de la iglesia. Estas sociedades lo que poseen es una moral sencilla que está basada en una forma de hacer las cosas. Existen leyes inmutables que dirimen entre lo que está bien y lo que está mal, y la autoridad está definida ligada a una personalidad con poder. Esta aparición contrajo dos nuevos avances revolucionarios que son el poder planificar a mediano y largo plazo y la creación de estructuras sólidas, estables, que permitan ir escalando. Hoy en día siguen muy presentes, por ejemplo, en organizaciones gubernamentales o en escuelas públicas, donde las personas son recursos intercambiables. Está muteada. Ludmis se está muteando. Perdón, ¿hasta dónde se escuchó? Igual había como una interferencia de otra persona, me parece. Sí. Bueno, retomo desde donde estaba. Hoy en día estos modelos siguen muy presentes en organizaciones gubernamentales, por ejemplo, o en escuelas públicas, donde las personas son recursos intercambiables. Esto quiere decir que no se distingue por su talento, sino que son fácilmente reemplazables por otros que ocupen el mismo eslabón dentro de ese proceso.
La estructura es piramidal y es rígida, y esto hace posible crear organizaciones que son cada vez más grandes, que tienen mayor cantidad de empleados y que operan a grandes distancias. Y esto se da porque la planificación y la ejecución se dan por separado. Se piensa en la cima y se actúa en las bases. Es por eso que muchas veces son ascendidos quienes cumplen con los criterios formales y no quienes tienen el talento. Pasamos. Este paradigma naranja, la efectividad sustituye a la moral como el criterio para tomar decisiones. Ahora lo importante es quien entienda más el mundo para poder obtener los mejores resultados. Se mantiene la pirámide como modelo de estructura, pero se perforan los límites funcionales rígidos y jerárquicos. Esto hace que, por ejemplo, se implementen equipos de trabajo. Esto surge con el fin de acelerar la comunicación y poder promover la innovación. La metáfora en este paradigma es la de la máquina. Las personas deberían poder alinearse como si fueran los engranajes de una máquina. Los enfoques tienen que ver con la competitividad, tanto dentro de la organización como en el mercado. También el incremento de la rentabilidad financiera y la dirección por objetivos. Esto indica que la alta dirección establece cuál va a ser la estrategia y los equipos de trabajo tienen una cierta autonomía. Los aportes clave de este paradigma son la innovación, que tiene que ver con que deja de ser una amenaza para pasar a ser una oportunidad, la responsabilidad, se buscan alcanzar objetivos sin importar cómo se logren, se premia a quien los alcance y se castiga a quien no, y el último es la meritocracia, donde nadie debería estar predestinado a permanecer toda la vida en un mismo puesto y se debería fomentar el desarrollo del talento. Así que el limitante del modelo tiene que ver cuando los profesionales dejan de sentir motivación por el crecimiento económico y la rentabilidad y pasan a sentirse parte del engranaje de la máquina, entonces tienen 0% de compromiso con las empresas. En cuanto al paradigma verde, nace cuando las personas buscan un sentido mayor al trabajo. Podemos relacionarlo con la metáfora de la familia, donde todos los trabajadores son partes y están juntos en todo esto. Podemos ver que se prioriza mucho la cultura, fomentando los lazos entre los empleados, y se busca el empoderamiento de estos. Esto quiere decir que se busca eliminar el poder y la jerarquía, pero no se logra eliminar del todo. Aspectos claves que podemos encontrar dentro de este paradigma es la satisfacción del cliente, la satisfacción de los stakeholders por partes iguales, introduciendo un elemento nuevo como es la responsabilidad social de las empresas. Y también podemos ver cómo la cultura empieza a tomar mayor acción que la estrategia. Esto quiere decir que se confía en que los empleados van a tomar las decisiones correctas en base a la fuerte cultura. Podemos encontrar un límite cuando se busca el consenso debido a las jerarquías que todavía hay. Un ejemplo de esto es Pixar. Si pasamos entonces al modelo TIL, podemos ver que este nace cuando las organizaciones quieren construir algo que permita el desarrollo máximo de los empleados. Esta organización está formada por equipos de trabajo donde todos son iguales y cuenta con un área específica que tienen un mayor conocimiento. Ellos entre todos buscan el propósito de la organización, y unos aspectos clave que podemos encontrar son la autogestión, donde cada empleado se maneja por sí mismo, no hay reglas, digamos, entre cada uno. Y también podemos encontrar los valores, que ellos buscan un propósito mayor a la organización y que el equipo humano es el centro de todo esto. Podemos relacionar esta metáfora con un organismo vivo donde no es que hay una meta a largo plazo, sino que hay unos constantes ajustes continuos buscando una meta en común. Si entonces podemos relacionar esto con el entorno VUCA, podemos ver que hay 3 pilares que pueden servirnos del entorno PIL, que son la autoorganización, donde las relaciones están iguales sin jerarquía, la plenitud, donde los trabajadores se encuentran totalmente realizados y comprometidos, y el proceso evolutivo, donde hacen estrategia todos los días. Podemos ver que hoy en día el modelo PEIRAL no es funcional con un modelo VUCA. Bueno, nosotros vamos a aplicar todo esto que acabamos de desarrollar a la organización Pixar. Pixar es un estudio cinematográfico de animación por computadora que nace en 1975 con el objetivo de crear el primer film animado por computadora de la historia del cine. Este sueño fue bastante visionario porque las computadoras aún no estaban preparadas y tardaron 20 años en lanzar la película Toy Story, que se convirtió así en el primer film animado por computadoras de la historia. Una década después de su creación la compra Steve Jobs y en el 2006 es adquirido por el grupo Disney. Nosotros en el modelo Pixar identificamos un modelo verde pluralista. La principal característica de este modelo es que justamente sigue teniendo una estructura piramidal, donde si bien cada equipo de
y la siguiente, si bien cada equipo de producción, de dirección y de guionistas de cada película toma sus propias decisiones, la palabra última la tienen siempre estas dos personas, el director creativo y el presidente. En Pixar identificamos también la metáfora de la familia que acaba de desarrollar Enzo. Todos los integrantes se encuentran se sienten parte de la misma familia, están juntos en esto, van todos en busca de los mismos objetivos, del mismo horizonte. De hecho, en palabras de un expresidente, de Ed Catmull, justamente contaba que eran todos muy amigos y que la forma que tenían de agradecer ese sentimiento de familia y a cada uno de los que participan en las películas es a través de los créditos. En los créditos de Pixar vos podés ver que sale mencionado el cocinero, el mozo y también el personal de seguridad, por ejemplo. Y por otro lado, una de las características que más identifican a los modelos verdes pluralistas es la cultura por encima de la estrategia. Estos modelos consideran que se llegan a mejores resultados no solamente por un libro de normas y de reglas, sino por los valores compartidos. Y la forma en que tiene Pixar de transmitir esa cultura es a través de sus oficinas. Las oficinas de Pixar son emblemáticas, fueron diseñadas por el propio Steve Jobs con el objetivo de buscar espacios compartidos, abiertos, donde se generen encuentros fortuitos, donde se intercambien ideas. Entonces podemos ver en las oficinas desde un comedor totalmente compartido, espacios de recreación con metegol, con monopatines, cancha de básquet, de natación, donde los empleados pueden practicar cualquier tipo de deporte. Tienen también su propia sala de cine para ver el producto final y criticarlo, hacerles los ajustes, pero también para ver cualquier estreno del cine, sea de Pixar o no, sea animado o no. Y una de las características que más nos llamó la atención es que cada empleado puede diseñar su propia oficina. Se considera que va a pasar ahí muchas horas y las puede diseñar como él más le guste, como vemos en la imagen de abajo a la derecha, donde hay una casita que es la oficina de uno de los empleados. Además, se le da total flexibilidad horaria a los empleados porque se considera que algunos son más creativos de día y otros de noche, así que pueden acudir a las oficinas en el momento que más lo quieran. Bueno, siguiendo con lo que decía Sofi de la cultura, hay también lo que ellos denominan el empoderamiento de los trabajadores, y esto es independientemente de la jerarquía que tengan dentro de la organización. Todos pueden tomar decisiones más allá de que la última la tenga el director creativo, como lo había mencionado. Se crean semanalmente o diariamente reuniones dentro de la organización que se llaman Brains Trust, en donde todos los trabajadores pueden participar, toman integrantes de diferentes departamentos y el director y los guionistas plasman una idea que tienen para que el resto pueda criticarla o decir y desarrollar lo que a ellos les parece importante. Esto les sirve a ellos para que todos puedan ser creativos y se sientan parte de la organización. Por eso va desde el nivel jerárquico más bajo hasta el nivel jerárquico más alto. Un dato de color quizás es que en Nick Nack, una parte en la que el muñeco de nieve se tira a la piscina, en donde está la sirena, se le ocurre a un jefe de mantenimiento y sin embargo, bueno, la idea sale y se plasma porque ellos toman todas las ideas de todos sus empleados. Por otro lado, se crea lo que es la universidad para todos los trabajadores, y esto es que independientemente de que las clases o la formación no sea obligatoria, el 100% de los empleados acuden a la universidad, ya que les permite desarrollar nuevas pasiones y les permite poder, en el caso de que así lo requieran, moverse de departamentos si no se sienten a gustos con el trabajo que están realizando. La universidad cuenta con más de 110 programas y todos se basan en pintura, cultura, en arte, en diseño de tecnología, y todos buscan que las personas en Pixar se entiendan entre sí y que haya una buena comunicación para que así fluyan las ideas. Uno de los lemas emblemáticos del decano fue que en un principio Pixar lo que hacía era desarrollar su modelo de negocio basado en ideas para ser exitoso, y eso se cambió rápidamente en un modelo de negocios basado en desarrollar personas. Eso le iba a permitir que si ellos desarrollaban las capacidades de los individuos que trabajaban allí, las ideas después iban a venir solas, y así es como siguen siendo exitosos.
Si bien caracterizamos a Pixar como una organización verde pluralista, visualizamos algunas características que la identifican como TIL, porque se considera a sí misma como un sistema viviente, donde ellos creen que el cambio es inevitable y por ende hay que aprovecharlo. En cada producción de películas van incorporando nuevas tecnologías. Después, por otra parte, en palabras del director de efectos visuales, los errores son entendidos, encontrados, liderados y reemplazados por algo mejor. En Pixar existe una galería que muestra a los personajes fallidos con el fin de fomentar la exploración y que asuman riesgos. Entonces, no consideramos a Pixar una organización TIL, ya que de las 3 cualidades que caracterizan este paradigma solo identificamos 2, plenitud y proceso evolutivo. Plenitud porque cada empleado puede diseñar su oficina acorde a sus preferencias e ir a trabajar en los horarios en los que se siente más creativo. Proceso evolutivo porque es un organismo viviente que va evolucionando con el mundo y pensando en nuevas estrategias. Y en cuanto a la autoorganización, identificamos que no tienen una holocracia, sino una jerarquía definida, en donde las decisiones finales son tomadas por quienes están en la cúspide. Para ir cerrando, podemos ver en el gráfico que se va evolucionando de una manera constante y rápida. Consideramos que si esta tendencia continúa, podrían surgir 1 o 2 estadios nuevos, más allá del verde. Además hay algo interesante, nunca en la historia de la humanidad coexistieron tantos paradigmas. Algo similar ocurre con las organizaciones, porque en una misma ciudad se pueden relacionar organizaciones rojas, ámbar, naranjas y verdes. Por otra parte, decidimos elegir Pixar porque consideramos que es una empresa que se autodesafía a estar en constante evolución y adaptación a los cambios del entorno. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Preguntas? Quería saber si la universidad era propia de Pixar. Ellos eran... Sí, es propia. La crea el Ed Catmull y sí, es de ellos. Es uno de los fundadores y ex jefe creativo de Pixar. Y sí, el objetivo es que, o sea, incentivar a los empleados a tener otro punto de vista y a ser más creativos, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, a través de la Universidad de Pixar fue que se pensó que para hacer la película Bichos había que mirar el mundo desde al ras del suelo. Entonces, se promovía a los empleados continuamente de que tuvieran otro punto de vista, sean más innovativos. Ese es el objetivo de la universidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Profe, una consulta. La Universidad de Pixar sería el core competence. ¿Por qué de dónde surgen También, nuevas sí, habilidades o ventajas sí, competitivas? nosotros lo identificamos como core competence también. Sí. Pero quedó para la versión larga. Quedó para la versión larga, donde había que hablarlo. Pero sí, claramente. Sí, me imaginé. A nosotros nos pasaron. Esa era fácil, por primera vez nos tocó un core competence fácil, así que yendo a identificarlo. ¿Qué les gustó y qué no les gustó del libro? El libro es bastante amigable, me pareció. O sea, además todo el tiempo muchos ejemplos, muy fácil de entender, y está buena, es otra mirada, es otra visión ¿no? de cómo son las organizaciones. Quizás estábamos acostumbrados a la clasificación digamos, que nos enseñan en administración, pero esto es algo totalmente distinto. Sí, creo que agregando con lo de Sofi, las metáforas que dice lo hacen muy claro. Muchas no las pudimos mencionar por el tiempo, pero las metáforas hacen que sea súper claro para gente que tampoco tiene conocimientos sobre la parte de cómo administrar una empresa, lo cual lo hace muy cercano a la gente que por ahí no tiene los estudios o lo que sea, pero también tiene su emprendimiento o su pequeña empresa, digamos, o su empresa más grande, pero no está con estos estudios. Por eso estaba bueno. Sí, Bueno, además de poder identificar rápidamente, sí, aplicarlo a organizaciones nuestras, por ahí en nuestros trabajos. Bueno, nosotros tenemos características de esto, como que exacto. la verdad es muy amigable para leer. Creo que la idea del libro era bastante clara desde un principio, como que era claro y conciso, digamos. Buenísimo. Y también el autor no miente, o sea, él dice que él quería la difusión libre del contenido, todo, y nosotros googleamos y había mucho contenido
fácil para acceder, imágenes. El libro en PDF entero, sin problema. Exacto, también. Sí, y hay videos con entrevistas a él donde cuenta un poco cuándo fue el lanzamiento, que también súper, si les interesa para el resto, que por ahí también súper claros. Y hay muchísimo material. Sí. Muchísimo material por todos lados. Vale, ¿querés hacer una pregunta? No, súper claro, súper conciso. Muy bien, chicos, por mi parte. Bueno, muy bueno. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Grupo Pasionarias. Sí, buen día, acá estamos. Buen día. Buen día. Ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Vero. Ven mi drive, en realidad. Bueno, Perfecto. nos presentamos. Bueno, sí, a ver, ya si estamos todas, arrancamos. Sí. Primero, buenos días a todos. Como pueden ver en pantalla, somos el equipo Pasionarias y hoy vamos a estar hablándoles sobre sinfonías del siglo XX. Mi nombre es Greshner Belén. Olivia Latzke. Guadalupe Bengochea. Hola, mi nombre es Andrea Palencia. Y yo, Valentina Justo. Perfecto. Para empezar, queríamos comentarles que hay una diferencia entre lo que es sonido y música, y es justamente la integración. Y en las sinfonías se ve justamente la integración de varios instrumentos y notas musicales. Tanto la música como una organización o un país no funcionarían si no hubiera integración, por eso es algo muy importante. Y la sinfonía justamente es una composición musical, la cual debe ser interpretada por una orquesta, como les vamos a mostrar un poquito más adelante, y consta de 4 movimientos: el allegro, adagio, minueto y finale. Por otro lado, se conocen varios estilos de sinfonía, o también llamados ismos, y algunos de ellos son el impresionismo, expresionismo, postromanticismo, nacionalismo y neoclasicismo. Vamos a ver algunos de los autores más conocidos de estos ismos y escuchar un pequeño fragmento de sus obras más conocidas, que puse las más conocidas justamente para que todos las puedan reconocer, porque si yo pude llegar a reconocer varias, creo que van a poder todos. Para comenzar tenemos el impresionismo, que es un estilo que se originó en Francia, y lo que hace justamente este estilo es romper con varias reglas que ya se venían teniendo en la creación de sinfonías, y termina convirtiéndose en un estilo muy importante que influye en los estilos que siguen después, y lo que busca justamente el impresionismo es crear paisajes y sensaciones en los escuchantes. El compositor más conocido es Debussy, y los dejo unos segunditos con su tema más conocido, que es Claro de Luna. Avísenme si lo escuchan bien, por favor. Sí, sí. Lo guardo ahí, así empiezo de vuelta. Ahí va. No quiero que se ponga el play acá. Este tema posiblemente lo hayan escuchado en la película de la de los casinos, no me acuerdo cómo se llama, Ocean Eleven, ahí está. Es justamente la música que se pone en la escena final, entonces por ahí les sonaba de ahí. Otro de los ismos es el expresionismo, que es el que está más influenciado por la tonalidad. La música tonal lo que hace es que siempre sigue o sea, tiende a seguir siempre una misma melodía e ir tras de una nota en concreto. A su vez, lo que hace este estilo es que es un estilo que terminó influyendo muchísimo también en la música que se compone hoy día.
y Schoenberg es el autor más conocido de este ismo. Otro ismo es el postromanticismo, el que básicamente es una prolongación del romanticismo que venía desde el siglo XIX, pero ahora se estaba cursando en una época de mucho desarrollo industrial, con un nivel social mucho más complejo, y estaban surgiendo muchos movimientos literarios, por eso digamos es como que se creó este nuevo estilo de sinfonías. Y uno de los autores más conocidos del postromanticismo es Strauss, y seguramente también hayan escuchado este tema de la película Odisea en el espacio. Momento histórico. Sí. Es súper conocida. Bueno, seguimos un poquito más, nos quedan los últimos dos que pusimos en esta presentación, pero hay varios más. Tenemos el nacionalismo, por otro lado, que lo que busca es recuperar y conservar las músicas tradicionales de distintas regiones. En esta época también surgió el fonógrafo, que fue una herramienta muy importante de grabación, lo que les permitía grabar ciertas partes de la sinfonía para luego poder acoplarles los instrumentos de la localidad o de la región sobre la que los autores estuvieran queriendo hacer música. El autor más conocido es Grieg, también los dejo unos segunditos ahí con música. También me pareció bastante conocido este tema, no sé si lo tengo de alguna película o de qué, pero bastante conocido. Y por último, tenemos el neoclasicismo, que básicamente lo que hacía era imitar los antiguos clásicos, conservando todas las formas musicales, y Shostakovich es el autor más conocido del que les vamos a estar hablando más adelante, y los dejo unos segunditos con uno de sus vals, que también es bastante conocido. Perfecto. Ay, siempre me hace lo mismo esto. Bueno, en cuanto a los fractales, identificamos los instrumentos que componen a la orquesta tradicional, ya que siguen un modelo estándar con la cantidad y tipos de instrumentos que componen a una orquesta. Y se dividen en estos 4 grupos que podemos ver, en donde tenemos los de viento-madera, y encontramos, por ejemplo, las flautas, los de viento-metal, que tienen entre ellos las trompetas y los trombones, y los de percusión, que estos suelen variar, depende de la obra, pero el instrumento principal que casi siempre está son los timbales. Y por último está el grupo de cuerdas, en donde uno de los instrumentos más importantes y esenciales para la orquesta son los violines. Belu, ¿me pasás por favor? Sí. Bueno, y en cuanto a la estructura de cómo están ubicados los músicos con cada instrumento, tiene el fin de lograr una potencia sonora al momento de tocar, y podemos ver que el grupo de cuerdas está frente al director de la orquesta, se ubican de más agudos a más graves. Atrás de estos está el grupo de viento, primero los de madera y después están los de metal, y al final están los instrumentos de percusión, que bueno, todos los instrumentos que estuvimos viendo antes. Bien, si bien no hay una separación clara entre el siglo XIX y el siglo XX,
se identifica un punto de inflexión muy fuerte con la Segunda Escuela de Viena, dentro de este grupo de estudiosos de la música y intelectuales de la época. Se destaca los aportes de Arnold Schoenberg en lo que es la atonalidad y el dodecafonismo. El dodecafonismo lo que hace es agregar a la escala de sonidos naturales de do, re, mi, fa, sol, la, si, los 5 sonidos alterados con el sostenido y el bemol, así que abre también la paleta de los tonos a utilizar dentro de las sinfonías. ¿Me pasas, Belu, por favor? Bien, en la matriz de apuestas identificamos un cambio en las reglas del juego y un salto de juego. Identificamos varias sinfonías, no solamente la suite para piano de Arnold Schoenberg, donde utiliza el dodecafonismo, sino, por ejemplo, el poema sinfónico Finlandia de Jean Sibelius, donde podemos reconocer que usa la música programática, que lo que tiene de diferencia con la música absoluta es que quiere transmitir emociones, quiere demostrar características del lugar de donde proviene, estados de ánimo, a diferencia de la música absoluta que quiere que se reconozca por sí misma simplemente por la música en sí. Otro ejemplo de esto podría ser Carl Nielsen, que es alguien de que vamos a hablar más adelante, que por ejemplo lo que hace es romper con la idea de sonata clásica, ya que usa la técnica de tonalidad progresiva, y a diferencia de la sonata clásica que empieza y termina con una misma tonalidad, Nielsen lo que hacía era progresar hacia otra nota, finalizando con una nota distinta a la que empezaba. Este tipo de sinfonías marcaron un cambio de juego en las sinfonías clásicas y se reconoce ahí el quiebre con el siglo XX. Pasa. Bueno, y en cuanto al posicionamiento como persona, nos imaginamos a la sinfonía como si fuera un hombre mayor de 50 años, ya que coincide un poco en la edad con la época en la que esta música fue disruptiva en algunas partes del mundo y pudo haber generado un fanatismo, cierta atracción para algunas personas. Nos imaginamos que está vestido, viste formalmente y con colores oscuros, representando elegancia. Y en cuanto a la profesión, podríamos decir que encaja con algún filósofo que pueda pensar y reflexionar lo que se quiere decir con cada parte de la sinfonía. Y para asignarle un deporte, bueno, podemos poner tenis o golf. Buenos días a todos. Yo voy a hablar de los principales autores. Bueno, elegimos una muestra de la cantidad que hubo. Uno de ellos es Gustav Mahler, que fue compositor y director de orquesta checo. Compuso 9 sinfonías y la 10ª la dejó inconclusa dado que fallece. La número 2, 3, 4 y 8 ya incluyen la voz humana. Son sinfonías complejas y hechas para grandes masas de ejecutantes. Hoy en día es considerado uno de los grandes y más originales sinfonistas. Sin embargo, de su época hubo un tiempo que estuvo prohibido por el nazismo por su condición de judío y moderno. Ahora, Belu, si puedes pasar. Entre sus core competence identificamos su capacidad de innovación, dado que incluyó dentro de las obras distintos elementos de otras procedencias, como melodías populares, marchas y fanfarrias militares. Él decía que él quería construir un mundo con todos los medios posibles. Otro core competence es crear experiencias extremas. Él mueve a los músicos del lugar y crea obras de más de una hora, lo cual es bastante largo, y rompe con todas las reglas. ¿Belu? Bueno, acá tenemos otro autor más, como ya lo nombró antes Oli, Carl Nielsen, que fue compositor, violinista y pianista danés, que trabajó la tonalidad progresiva, comenzando con un tono y terminando con otro. Escribió 6 sinfonías, en la cual va demostrando su evolución musical. En las 2 primeras son consideradas como clásicas. La tercera sigue un poco con ritmos clásicos,
Ya la cuarta le otorga un poco de originalidad y dinamismo a los ritmos. La quinta es la más larga y presenta 2 movimientos, y la sexta tiene carácter de música de cámara. Además de sinfonías, también es autor de 2 óperas, conciertos de flauta y clarinete y canciones populares danesas. Ahora la dejo a Valen, que va a seguir con el core competence. Vale. Valen, ¿estás? Valen nos había avisado hace un ratito de que estaba con problemas con internet. No sé si... La veo silenciada. Está, a ver. Sí. Si no... Vale, estás en mute. Sí, está muteada. Ahora sí se fue. Como core competence encontramos su capacidad de transmitir su nacionalidad a través de sus composiciones. Como vimos, sus trabajos relacionados al folk de su país, que son principalmente sus sinfonías, son los más renombrados. Logra que los daneses se sientan identificados y representados internacionalmente. Fue una influencia considerable para los músicos de su país, en parte también porque fue profesor, y bueno, es una figura de la cultura de allá. Y como vimos, la incluyeron en el billete de las 100 coronas. Perdón, se me corta. También encontramos la habilidad que tiene de transmitir emoción a través de su música y cómo impacta su vida en lo que compone. En sus primeras obras se nota más la influencia de otros autores, y con el tiempo va desarrollando su estilo y mostrando esta variedad de sentimientos, por lo general más opuestos, como la tristeza y el humor, el orden, el desorden, la paz y el caos. Y como último autor tenemos a Shostakovich. Era soviético entre el principio del siglo y 1975. La política de su país es una de las influencias más marcadas que tiene en sus composiciones. Su música suele ser descrita como ácida, irónica o hasta grotesca, demostrando desde el principio mucha personalidad. En general siempre fue muy bien recibida por la mayoría del público. Sus primeras obras tienen temas como el aniversario de la Revolución de Octubre o celebraciones por el Día del Trabajador. Y con el tiempo se van volviendo más satíricas, y al ser tan populares causan reacciones más y más hostiles de parte del gobierno. Como vimos, su quinta sinfonía, que la compone después de fuertes críticas, suena como exageradamente triunfante y optimista, como para esconder, pero a la vez dejar claras sus opiniones más trágicas. Con el avance del tiempo, la libertad artística en la Unión Soviética es cada vez más limitada, y sus interpretaciones, que son o irónicas y divertidas o más negativas y oscuras, causan críticas, presiones y censura de parte de las autoridades, que suele ser empeorado por el éxito que tenía. Durante sus obras celebra a su país, cuenta los temores que tiene viviendo ahí y se revela ante los límites que le imponen. Por eso consideramos como core competence esta insistencia que tiene en expresar lo que piensa, que no era la norma. La mayoría de los compositores soviéticos de ese tiempo seguían las tradiciones y se apegaban a la forma clásica, y con razón, pero él nunca sacrificó su integridad artística y se volvió el mayor exponente de la música en su país en su tiempo, aunque muchos otros de sus pares lo criticaban. También fue un músico muy productivo. Escribió 15 sinfonías, cuando en el siglo anterior, como dijo el profesor, estaba esta superstición, como una maldición de las 9 sinfonías por la cantidad de músicos que nos llevaban a componer más. También escribió música para cine, que en ese momento era muy importante porque, bueno, las películas eran mudas, y además porque eventualmente el Soviet tenía una producción de películas bastante grande para propaganda.
Además compuso muchas otras obras, como por ejemplo óperas, cuartetos de cuerda y una variedad de conciertos. Y bueno, ese fue nuestro análisis de las sinfonías y de los cambios que fueron surgiendo que diferenciaron al siglo XX de los anteriores. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo algunos comentarios, pero a ver si alguien primero quiere hacer alguna pregunta. Hola, yo tengo una pregunta. Creo haber entendido que eligieron a la orquesta como el fractal, y, o sea, yo lo veo, capaz me equivoco, que es más como una forma de organización. ¿Por qué piensan que es el fractal? Nosotras lo que hicimos fue identificarlo como fractal porque justamente, digamos, es lo que le da la forma, por así decirlo. Cuando vimos los fractales, el profe nos mostró, por ejemplo, las imágenes de los árboles, que, digamos, uno ve algo en forma de cono y automáticamente interpreta que puede llegar a ser un pino. Y nos pasó lo mismo con la disposición de los instrumentos en las orquestas. Digamos, uno ve los instrumentos colocados en el escenario de cierta forma y automáticamente lo relaciona con una orquesta. Por eso lo pusimos como fractal. Claro, Eso sería el fractal de la orquesta, sería de alguna manera el fractal de una orquesta. Aunque hoy los instrumentos empiezan también a variarse según algunos ponen de una manera o de otra, el director tiene la propiedad de poder cambiar lo que quiera y ponerlo como le guste, o sea, y cada vez las orquestas empiezan a cambiar más el formato de eso también. Hay algunos que hacen que los músicos toquen parados y que toquen, hay muchas variedades y muchas formas, y se ha estudiado cómo venía en el pasado y también era distinto a cómo en un momento del siglo XX se cambió una forma y se armó esa forma, pero antes se usaba de otra manera, hoy es más abierto también, otra vez los formatos no son tan estrictos como venían siendo. Yo creo que fractal tiene cada compositor, fractal puede tener hasta cada obra. En Beethoven se ven claramente que cada sinfonía tiene su propio fractal y sus formas. Y así el fractal yo creo que pasa más por ahí, y ese sería el fractal de, digamos, que me muestra, ver eso es ver la orquesta de alguna manera, que es un poco lo que planteaba. Los compositores de sinfonías que pusieron al final como Mahler, Nielsen y Shostakovich está perfecto, creo que son los tres más importantes del siglo XX, así que está muy claro. Lo otro lo que armaron son tipos de música, pero ni siquiera, por ejemplo, Debussy no compuso nunca una sinfonía. No, lo que vamos ahí fue más que nada mostrar algunos músicos que también estaban en el siglo XX, y nada, darles un pantallazo de las músicas que por ahí escuchamos, que nunca las llegamos a reconocer o que por ahí quedaron ahí dando vueltas en el cerebro. Perfecto, cierto. Debussy trabajó con lo que es el impresionismo y fue el compositor impresionista más importante. Hay algunos antecedentes del siglo XIX del impresionismo, como algo en Beethoven, algo en Mendelssohn y demás, pero lo tomó Debussy, que no creó ninguna sinfonía. Después el dodecafonismo, que lo crean Schoenberg y Webern, y crean lo que es la atonalidad, en lugar de elegir 7 notas de alguna forma, jugar con las 12 de determinada manera, y son sonidos bastante desagradables, que se puso muy de moda en la década del 60, pero se inició a principios del siglo XX, que tampoco compusieron sinfonías. Y después el caso de, el neoclasicismo, aparece eso en todos los rubros. Y finalmente creo que los tres más importantes, Mahler, que es el que rompe el fractal de Beethoven y rompe
todo lo que vino haciendo Beethoven, rompe con todo, y son todas obras muy, muy largas y con orquestas muy grandes, y si uno lo toma los últimos 20 años, el compositor que más se escucha, la obra que más se escucha ya no es la quinta de Beethoven, que más se ha escuchado en los últimos 20 años es la quinta de Mahler. Y vuelven las quintas, quinta de Mahler, quinta de Nielsen, quinta de Beethoven, quinta de Shostakovich, quinta de Tchaikovsky, las quintas, y después que Beethoven hizo la quinta, es un atractor tremendo, todos los compositores fueron a hacer la quinta, la sinfonía más importante de ellos, todos trabajaron con eso como el atractor de la novena. Shostakovich cuando llegó a la novena, empezó a hacer una novena grande y la rompió, se asustó que se moría. Y hizo una novena que es la antinovena, una obra de circo casi. Cortita y divertida para salir de la... Y fue el primer gran compositor que pasó la novena y llegó a las 15. Pero hizo la antinovena, por miedo. O sea, quedó todo un tema de Beethoven con la quinta y la novena que fueron... Cuando llegan a la quinta, la cuarta de Shostakovich, por lo que hablaban ustedes, fue prohibida. Fue prohibida y la estrenaron... recién yo estuve en el estreno en Londres, que yo estaba estudiando ahí, no sé si fue en 90, 91, en 1990, 91 se estrenó y la sinfonía empieza que parece que se cae el mundo abajo, es romper el sistema comunista de alguna manera con una furia tremenda Shostakovich contra el sistema, por eso la prohibieron, ¿no es cierto? Y escuchar ese principio de la sinfonía es como que se derrumba todo, como que quiere matar a todos, quiere romper todo lo que hay. Y después la quinta, justamente como dijeron ustedes, es la sinfonía más popular de él y es absolutamente irónica. Parece triunfal, pero se escucha toda la ironía atrás, que la hizo para que se la permitan. Bueno, así que muy bien, felicitaciones, gracias. Gracias, chicos. Seguimos con el equipo que sigue. Sí, así vamos bien con los tiempos. Reinventate, anda por ahí. Sí, acá estamos. Bueno, buen día para todos. Nosotros somos el equipo Reinventate. Mi nombre es Fernández Emiliano. Gisela Duarte. Carolina Maldonado. Nicolás Expósito. Micaela Horta. Y nosotros lo que vamos a desarrollar en nuestro trabajo es sobre la empresa BeFlow y sobre el libro del autor John Mackey, El capitalismo consciente. Como introducción queremos mostrarles un video sobre lo que es BeFlow y el trabajo que realizan los emprendedores. Ahí está, ¿no? Ahí, bueno, buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Hablando de la empresa BeFlow, bueno, como misión decimos que es brindar servicios a la organización de polinización a productores agrícolas, aplicando conocimiento y estrategias científicas y tecnología junto a las abejas para lograr justamente un aumento considerable de sus rindes. Y en su visión decimos que es aumentar la producción de alimentos de forma sustentable y resguardar la salud de las abejas frente a su crisis poblacional. Bien, antes de continuar hablando sobre esta compañía, nosotros queremos hacer una introducción con el libro del autor John Mackey sobre el capitalismo consciente, para luego relacionarlo en diferentes temas con la compañía BeFlow. Si miramos detenidamente, se observa que el capitalismo tradicional que todos conocemos, además de crear valor, también la destruye. Y para entender lo que sucede, necesitamos como comprender el problema, la raíz del problema, y crear un nuevo sistema económico. Un primer problema importante es la credibilidad de las instituciones, que en los últimos años esa credibilidad de las grandes empresas se ha ido disminuyendo de una forma atroz. Y un segundo problema es que los empleados que reciben un salario producto de su trabajo cuentan con problemas de compromiso.
el 20% de este grupo de trabajo juegan en contra. Son los famosos terroristas internos dentro de las organizaciones. Un 50% hacen solo lo que les piden. Pero bueno, gracias a Dios de la Virgen, el 30% cumple con su trabajo, todavía están comprometidos, y son los voluntarios que trabajan sin paga, y es el grupo, como dijimos recién, que es el que está creciendo, ese 30%. Cuando miramos nuestro planeta, decimos que el desarrollo es tener el mismo patrón que Estados Unidos, que la Unión Europea y que Japón. Si todos en el planeta en el donde estamos presentes consumiéramos el mismo nivel que estos países, por lo menos necesitaríamos contar con los recursos de 4 planetas Tierra. Así que con esto está emergiendo un nuevo sistema que permitirá producir más, producir mejor y con una elevada calidad, y ese movimiento es el que vamos a llamar capitalismo consciente. Además, investigaciones recientes, como ven ahí abajo, demostraron que aquellas empresas que operan bajo el capitalismo consciente superan 10.5 veces al mercado, y demostraron que estas empresas superan hasta un 300% a la competencia. Además, la teoría del capitalismo consciente es un concepto que la libre empresa, es el más poderoso sistema de cooperación social y progreso humano. Los principios claves son el propósito elevado o superior, la integración de stakeholders, el liderazgo y cultura consciente. Como propósito superior, el propósito superior es la razón de existir de un negocio y la diferencia que quiere hacer en el mundo. El de B-Flow es utilizar procesos naturales, es decir, cuidar la naturaleza para producir más alimentos con menor impacto en el medio ambiente. Además, hay 4 propósitos que le permiten a la organización generar mayor conexión con sus grupos de interés. El bien, que dice que las empresas se deben preocupar por generar empatía con sus clientes y sus grupos de interés. Por tal motivo, B-Flow acompaña y capacita a sus clientes para que piensen a utilizar la polinización de manera eficiente. Como saben que no es un tema fácil, la mayoría de las veces viajan a las ciudades y se quedan el mayor tiempo posible durante la cosecha. La verdad, que se refiere a la búsqueda del conocimiento y especifica que las organizaciones se deben dedicar a facilitar las vidas de las personas. Así que B-Flow, al interactuar con apicultores y las comunidades, está generando un beneficio ecosistémico, además de generar nuevas oportunidades laborales. La belleza, la cual se vincula con la excelencia. B-Flow brinda un servicio extraordinario y es una de las primeras empresas que se dedican a la polinización específicamente. Por último, tenemos al heroísmo, pues las organizaciones tienen que intentar resolver los problemas que son insolubles. En B-Flow vieron que las abejas estaban en peligro de extinción, así que decidieron llevar una solución para que la polinización de estas se lleve de manera eficaz y aumentar así el rendimiento de diversos cultivos. Luego tenemos el segundo principio, es la integración de stakeholders, ya que la vida y los negocios tienen una naturaleza interdependiente. Por ende, las empresas deben crear valor tanto para los clientes como para los empleados, proveedores, inversionistas y la comunidad en sí. Por tal motivo, B-Flow solo trabaja con clientes que estén comprometidos con el cuidado del medio ambiente y que no usen insecticidas que puedan matar a las abejas, ya que buscan que estén en sintonía con los valores y objetivos que la empresa persigue. Ejemplos de estos son Hardball y la empresa Driscoll, que es una empresa líder en la producción de frutillas, arándanos y frambuesas, que comenzó a polinizar sus cultivos en California con el conocimiento de B-Flow. Bueno, el tercer principio se trata del liderazgo consciente. Según el libro Capitalismo Consciente, los líderes deben crear las condiciones donde las personas puedan prosperar. Primero, estos deben crear un sentido de propósito y luego deben atraer a las personas para que estén interesadas por el mismo. El líder de B-Flow, Matías Biel, tenía un propósito claro, el cual era aplicar conocimientos científicos en la polinización de cultivos. Él quería que esos conocimientos que tenían los investigadores sobre las abejas se transformaran en un producto o servicio específico para poder ayudar a los cultivos agrícolas. Y además deseaba que no se desperdiciesen esos avances que había en la biotecnología. Por último, también podemos destacar que él contactó a más personas que tenían el mismo propósito, en su mayoría investigadores o científicos de esa rama, para poder fundar a la empresa. Como cuarto y último principio tenemos la cultura y administración consciente, ya que los valores, principios y prácticas que cimientan la estructura de una empresa
transmiten a los grupos de interés la misma sintonía porque comenzarán a adaptarse y a conectarse con esos procesos de cultura consciente que los componen. La cultura de MVFlow premia el empoderamiento de cada integrante del equipo porque al ser pocos, todos están capacitados para tomar las decisiones que crean necesarias. Esto se demuestra mucho en el momento en que los científicos, por ejemplo, investigan algo nuevo sobre el comportamiento de las abejas. Y además siempre están buscando algún avance en biotecnología que los ayude a mejorar sus servicios y por tal motivo siempre están buscando contactar con diferentes investigadores o centros de investigación para trabajar en conjunto. MVFlow está comprometida en lograr la excelencia en lo que hace y por este motivo siempre buscan estrategias y soluciones para sus clientes y es por lo que hoy en día la empresa se encuentra también en Estados Unidos con el fin de poder experimentar más en profundidad sus productos en los distintos cultivos y plantas. Bueno, el paradigma de la complejidad estudia la relación del todo y hace hincapié en que existe una red en la cual todo está unido y conectado, y lo interesante que encontramos en MVFlow es cómo afecta su participación en la cadena alimentaria, ya que mediante sus servicios intervienen los cultivos y esto mejora la comercialización de la fruta cosechada, aumenta el tamaño y los valores nutricionales. Claramente todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo en conjunto y no del trabajo aislado, que es una parte fundamental que reconoce el capitalismo consciente, ya que hoy en día las compañías están volviéndose más éticamente responsables, haciendo esfuerzos para producir alimentos más saludables, para no dañar el medio ambiente con sus procesos productivos y para generar competitividad en el mercado. Este negocio se dice de triple impacto, ya que cuando se mira en concepto de sustentabilidad afecta a diversos ejes, como se puede ver en la siguiente diapositiva. En lo que es social, se contactan ellos con los apicultores de las zonas y les alquilan las colmenas, generándoles así un ingreso por alquiler que se suma a los ingresos que ya tienen por la producción de miel, y buscan que de alguna forma se profesionalice este sector. En lo que es medio ambiente, ellos trabajan con biotecnología, desarrollan abejas fuertes para polinizar de forma eficiente y al usar estas moléculas 100% orgánicas no afectan a las abejas, sino que cuidan su salud. En lo que respecta a lo económico, cuando terminan de intervenir los cultivos con sus servicios, el resultado es totalmente positivo en lo que refiere a cantidad y calidad de la producción, lo que deja un incremento de la cosecha y eso se traduce en una mayor facturación. En cuanto a punto de inflexión, al tratarse de una startup, es una empresa que tuvo un ascenso acelerado pero eficiente, y por eso es que el punto de inflexión que encontramos es en los comienzos de esta empresa, cuando Biel intenta generar un negocio con la polinización de abejas, cuando en Argentina la polinización no se valora porque siempre se considera un servicio gratuito de la naturaleza. Él vio que en los Estados Unidos los apicultores generan la mayoría de sus ingresos con este servicio, mientras que en nuestro país los apicultores solo tienen ingresos por la producción de miel. Por eso Matías Biel intenta ofrecer un servicio externo de polinización, pero se da cuenta que es mucho más que poner colmenas en los cultivos, ya que hay otras variables que intervienen. El desafío que tienen es seguir creciendo y demostrando que la polinización es un tema bastante olvidado en la agricultura, ya que se habla de fertilizantes, de riego, de genética, pero la polinización, que es algo bastante clave y básico, nadie le prestó mucha atención. Bueno, en cuanto al modelo mental de Matías Biel, consideramos que es holístico. Él sostiene que al integrar a los emprendedores de negocio con los científicos y haciéndolos salir de sus zonas de confort, pudieron lograr muchos cambios en la producción agrícola. Por otro lado, en cuanto al motor de crecimiento, identificamos que por el lado de los aceleradores, las principales presiones son fomentar el uso y apoyo de la biotecnología para los procesos productivos agrícolas, ya que como mencionamos esto antes, no todos los productores aceptan esta propuesta. Y en segundo lugar, que el apoyo económico es principalmente proveniente del extranjero, de los Estados Unidos principalmente. Por otro lado, los estímulos son que cuentan con un equipo interdisciplinario y con el conocimiento adecuado. Por otro lado, las alianzas con científicos que investigan y estudian cómo funciona el cerebro de las abejas para mejorar el proceso de polinización. Y por último, el apoyo de Individo, que es una aceleradora de startups científicas con sede en California.
En cuanto a los frenos, identificamos que los límites internos son la necesidad de grandes inversiones que se necesitan para expandir el negocio, por lo que deben captar y llegar a las grandes empresas. Y también, por otro lado, el contar con pocos empleados. Y por último, los límites externos principales son, en primer lugar, la falta de concientización por parte de los productores agrícolas sobre la importancia de la polinización como herramienta que puede potenciar el rendimiento agrícola. Por otro lado, también los cambios en el uso de la tierra y la intensificación de la agricultura, que ha dejado sin hábitat a los insectos polinizadores nativos. Este es el mismo efecto que se da o se causa con el indiscriminado uso de plaguicidas. Y en último lugar, los factores climáticos, ya que cuando hace muchísimo frío las abejas no trabajan y por lo tanto como consecuencia se debe frenar el trabajo y avanzar cuando la naturaleza lo permite. Pasando a las fuerzas estratégicas, en cuanto a la fuerza de globalización, Biflow supo cómo expandir sus fronteras e instalarse en otros mercados. Para esto aplicaba en el individuo, como dijimos, y así actualmente la empresa no solo cuenta con sus instalaciones en Argentina, sino que también está instalada en California. Siendo la fuerza de flexibilidad, vieron que debían buscar una solución para los meses de contratemporada, de enero a julio, donde acá no se podía cultivar, por lo que decidieron probar en el hemisferio norte, donde el clima al ser opuesto podían trabajar, mientras que en Argentina no. Así se instalaron en California, que es donde se produce la mayor cantidad de frutas y verduras en el mundo. En la fuerza de percepción de oportunidades, Matías Biel supo ver la oportunidad de emprender en el sector de las biotecnologías, un rubro en el que los científicos hacen grandes descubrimientos que no son aprovechados. Así creó una empresa en la que aplicó todas las investigaciones que sus socios habían realizado durante años, con las cuales no solo pudieron aumentar el rendimiento de las abejas para mejorar la producción de alimentos de forma sustentable, sino que lograron disminuir la mortalidad de las mismas. Y por último, las fuerzas de acción y reacción, si bien hoy en día no tienen competencia directa, ya que ninguna empresa se dedique exactamente a lo mismo que ellos, son conscientes de que pueden aparecer en un futuro, por lo que utilizan patentes para proteger las tecnologías y así protegerse de futuros competidores que puedan ingresar en el mercado. Y bueno, por el lado de las matrices, realizamos la matriz de consolidación de marca y prestigio. Como ya sabemos, cuando una nueva marca ingresa en un mercado, su grado de consolidación y prestigio son bajos debido a que no es conocida por el público en general, y cuando esta logra un grado de prestigio alto o medianamente alto, la marca empieza a tener potencial. En el caso de Biflow la ubicamos como una marca potencial que, bueno, busca ser líder. Y bueno, por último tenemos la matriz de dinamismo, y también la ubicamos en la área de oportunidades, también un poco por todo lo que estuvimos comentando. Y como conclusión, podemos decir que Biflow es una empresa que está cambiando el paradigma de cómo se piensa el rol de la polinización de la producción de alimentos. Están construyendo una agricultura más sustentable. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy bien. Gracias, chicos. Yo solo una pregunta, ¿por qué eligieron esta organización? Estaba muy relacionado con el libro, porque en el libro, bueno, se habla de Whole Foods, perdón, y bueno, Biflow es una organización nueva e innovadora, que una compañera del grupo lo vio, y bueno, decidimos investigar, y además es muy sustentable y hace mucho por el medio ambiente, que es más o menos lo que tiene el capitalismo consciente, como dejar huella y hacer algo por el mundo. Además nos pareció interesante que es la única empresa acá en Argentina que, bueno, tiene muchos desafíos para poder expandir este servicio de polinización, pero viendo que hubo una oportunidad afuera, quería hacerlo acá. Buenísimo. Gracias, chicos. De nada. ¿Preguntas? A mí no me quedaron claras las presiones. ¿Por qué fomentar el uso de la biotecnología es una presión?
Perdón, estaba muteado. No, la mencionamos como presión porque investigando vimos que no todos los productores están de acuerdo con esta propuesta, entonces presionan para que no se utilice tanto y por lo menos acá en Argentina la polinización se haga de manera más natural, sin usar tecnología. Bien. Roberto, ¿vos alguna pregunta? Así avanzamos. No. Podemos seguir avanzando. Así. Vamos, sí, vamos bien. Gracias, chicos. Gracias. Siguiente grupo No, profesor. de Six Extra 3. Sí, como no, buen día. Ahí les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando puedan ver. Está. No sé si es visible o no. Sí, ahí va. Ya se ve. Nico. Bueno, perfecto. De vuelta, buen día a todos. Nosotros somos de Six Strategies. Mi nombre es Nicolás González. Mi nombre es Miguel Ángel Cordero Costa. Lucila Tejerina, soy yo. Mi nombre es Tomás Benítez Nisman. Daniel Torres. Y mi nombre es Martín Calderón. Para comenzar con la presentación, vamos a dar una breve introducción de la autora del libro que nos tocó desarrollar, La nueva ciencia de la innovación radical, y posteriormente vamos a desarrollar sus conceptos relacionándolos a la empresa elegida, SpaceX, una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial. Sunny Giles es una experta de la nueva generación en innovación radical que elimina el misterio sobre qué es la innovación radical y cómo producirla de manera consistente, al cambiar su experiencia única en neurociencia avanzada, enfoque de sistemas complejos, mecánica cuántica y negocios. Además, ha producido un programa innovador llamado Liderazgo Cuántico. La metodología de Sunny ha ayudado a cientos de líderes a crear una cultura de innovación radical que establece una nueva plataforma sobre la cual el resto de la industria puede construir solo innovaciones incrementales. Siguiente. En cuanto al modelo mental, vamos a tomar a Elon Musk, el actual CEO de SpaceX, el cual presenta un modelo mental holístico, ya que tiene una visión integradora y en todas sus empresas están los 6 niveles de conciencia. Por otro lado, identificamos en Elon Musk ciertas características que potencian ese modelo mental, como son su ética de trabajo, su resiliencia, su interés por las diferentes áreas y su peculiar visión del futuro. También en la misma línea de pensamiento identificamos a Sunny Giles con un modelo holístico por las disrupciones que generó con su metodología. Siguiente. Para lo que son las core competences, en lugar de enfocarnos en la empresa en sí, vamos a enfocarnos también en Elon Musk, en el cual podemos destacar las habilidades para crear empresas novedosas y disruptivas, como así también la habilidad de adelantarse a posibles problemas que nos puedan traer el presente y el futuro, buscando soluciones a estos. Uno de los ejemplos más claros es de Boring Company, una compañía de excavación fundada por Musk que pretende mejorar la velocidad del tráfico en la ciudad de Los Ángeles a través de una red subterránea de túneles. Siguiente. Y en cuanto a la misión y la visión, vemos como SpaceX se enfoca en un futuro revolucionario donde los avances tecnológicos producirán grandes cambios en las personas, dando inicio a una nueva industria y abriendo el juego para una civilización espacial. Siguiente. Como comentó Martín, la base del libro de Sunny es la ciencia de la innovación radical. Pero, ¿qué necesitamos para formarla? Hacen falta 3 factores. Uno es redefinir la dinámica de la industria. Esto es para crear valor de una nueva manera. Por otro lado, se necesita crear una plataforma en la que todas puedan contribuir y participar. Esto significa que otras personas o empresas pueden aportar para crear un ambiente para muchos productos y servicios diferentes y complementarlos así a la innovación radical. Finalmente, los cambios 10X. Esto implica crear mejoras, innovaciones significativas que cambien el sentido de la industria. En este caso, el surgimiento del SpaceX, esta nueva industria espacial, ha significado un cambio a 10X. Bueno, los primeros 2 temas lo van a desarrollar mis compañeros más adelante. De la mano de los cambios 10X como base para la innovación radical,
Esta gran inversión y apuesta que ha hecho SpaceX tuvo una riesgosa experiencia en sus inicios, lo que implicó un punto de inflexión. ¿Cómo se originó entonces la caída esta, que da lugar al punto de inflexión? Fue que en 2002 se había fundado la empresa de la mano de Elon Musk, como comentaron, y en 2003 se habían comprometido a lanzar su primera nave, pero hubieron fallas técnicas, entonces no llegó a despegar. La siguiente vez pasó lo mismo, tuvieron inconvenientes para el lanzamiento, por lo que fue pospuesta. Y recién en el 2006, en el tercer intento, su nave voló a los cielos y la cosa iba muy bien, pero antes del minuto es que hubo un problema en el motor y se incendió y se destruyó. Entonces, bueno, imaginándose los costos que tienen toda esta producción, toda esta industria, es que entró como en una crisis financiera y tuvieron problemas en la liquidez y la empresa tenía un riesgo de quiebra. Sin embargo, un mercado vio el potencial de la empresa y ese fue ni más ni menos que la NASA, que le aportó fondos sin que SpaceX haya tenido un lanzamiento exitoso, es que llega para destinar fondos a la empresa para operar, salvándola de su crisis y cambiando su historia radicalmente. Así es que en 2008 tiene su cuarto intento y el lanzamiento exitoso, que bueno, esto cambió la historia de SpaceX. Siguiente. Bueno, en cuanto a la industria, tradicionalmente grandes empresas del sector aeroespacial como Boeing y Lockheed Martin han suministrado equipamiento y construido cohetes. Estas naves fueron parte importante de misiones espaciales dirigidas por organismos gubernamentales como la NASA o la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, en los últimos años, nuevos jugadores han aparecido en la industria de la exploración espacial, cambiando las reglas del juego y proponiendo objetivos más ambiciosos. Ahora son las empresas privadas las que libran una intensa competencia para expandirse en el sector. Esta carrera reporta mucho conocimiento a la ciencia y a la tecnología y trae consigo innovadoras ideas que pretenden adelantar al futuro. Sin duda, SpaceX es la que más atención atrae entre el público y la prensa en general con los últimos lanzamientos en este año. Bueno, pero el éxito de SpaceX no es solo cosa de marketing. La empresa creada por Elon Musk ha conseguido importantes logros, esencialmente en la reutilización de cohetes, y no solo desarrolla y diseña vehículos espaciales, sino que también prueba y fabrica la mayor parte de sus componentes, incluso los motores. Como vemos, la evolución de SpaceX en este tiempo fue meteórica, aunque tampoco sin problemas. Tuvo que sortear varios obstáculos para poder posicionarse como líder. El éxito de la empresa refleja que la capacidad de creación y transferencia de conocimiento tecnológico del sector privado al sector estatal fue totalmente exitoso. Actualmente, SpaceX no está sola. Competidores como Blue Origin y Virgin Galactic han seguido los mismos pasos. Sin duda, la irrupción de estas empresas marca una nueva era espacial, en donde firmas privadas intentan rediseñar una industria que antes estaba solo concebida para organismos gubernamentales. Siguiente, por favor. Bueno, en este slide se ve que la sola irrupción de SpaceX en la industria aeroespacial buscó y busca enfáticamente dinamitar con lo conocido, derribar paradigmas y llevar adelante puntos de vista más innovadores. Obviamente, la innovación es un medio, no un fin. Ya solo no tomar los diseños conocidos de trajes espaciales y buscar funcionalidad y comodidad del astronauta nos da una pauta que la visión no está puesta en recurrir a lo conocido y mejorarlo, sino que hace una reingeniería total de procesos y diseños. Creemos que esto a la vez pudo jugarle en contra al principio, ya que ha tenido múltiples tropiezos, pero sin duda ha aprendido a reconocer sus fallas y aprender de las mismas. Siguiente, por favor. Bueno, a través de la siguiente grilla podemos analizar y visualizar algunos aspectos del modelo de negocio y rentabilidad de SpaceX, haciendo foco en algunos ítems como sus actividades claves, su estructura de costo y sus fuentes de ingreso. Siguiente. Bueno, y el último factor para que suceda la innovación radical es la existencia, como decía antes Lucila, de un ecosistema donde otras personas puedan participar y aportar para crear un ambiente para muchos productos y servicios diferentes y complementarios. En el caso de SpaceX, podemos tomar como ecosistema todo lo que se refiere al negocio y traslado espacial. Si bien no fue la primera empresa que intentó llevar esto a cabo, fue la primera que tuvo éxito y la que puede permitir forjar las bases para que en el futuro existan otras compañías que puedan hacer lo mismo y se exploten nuevos mercados
encontrando una nueva necesidad, como por ejemplo un viaje turístico a Marte, lo cual puede ser posible y es uno de los objetivos de la empresa. Y de la mano del ecosistema necesario, si pasamos a la siguiente diapositiva, es un factor muy importante la existencia de complementadores. Y qué mejor ejemplo de complementadores que lo que venimos hablando sobre la alianza de la NASA y SpaceX. En este caso, vemos como una empresa privada puede complementarse con una estatal para poder cumplir sus objetivos de una manera más eficiente. Con los viajes que realiza SpaceX, llevando equipamiento y tripulantes a la Estación Espacial de la NASA. Otro ejemplo que podemos mencionar es la alianza que tiene con Microsoft, que fue con el objetivo de expandir su plataforma de computación en la nube, y bueno, y el objetivo de esta era para que Microsoft pueda conectar sus servidores de Azure, que es su servicio de almacenamiento de la nube, por medio de una banda ancha satelital y también proporcionar conectividad e internet por satélite. SpaceX ya estuvo realizando satélites con este propósito, y como dato de color, no sé si pudieron ver, pero no sé, hace 3, 4 meses más o menos, o un poco más quizás, si vos mirabas al cielo podías ver estos satélites viajando por el espacio. Y bueno, nada, y ahora Dani va a seguir hablando un poco más del tema de VUCA. Según la doctora Childs, hoy en día las empresas operan en un entorno sin precedentes de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, el cual se ha vuelto demasiado complejo y cambia con demasiada rapidez para que las organizaciones puedan afrontar los desafíos del día a día. Y esto tiene que ver con su formación tradicional de liderazgo. En el pasado, la sabiduría hizo que las organizaciones fueran exitosas, cuando las cosas eran estables y predecibles. Hoy, en esta área de VUCA, se debe dar paso a un enfoque completamente nuevo de liderazgo, en donde las cosas son mucho más interdependientes y se debe respetar las leyes de ética, beneficiando a todos los involucrados por igual, dejando de lado los propios beneficios. Esto tiene que ver cuando se presentó en el último TEDx. Ella hace una pregunta: ¿qué pasa con la ética? Y simplemente responde: don't be evil, no hay que ser malo. En otro punto se debe a que debe acelerar la velocidad de interacción, tanto como sea posible. Y esta velocidad importa más que la perfección, estableciendo una expectativa para que todos puedan interactuar. Hoy hay que hacer las cosas correctas, creando una cultura de innovación y en donde lo más importante es hacer las cosas bien. En esta área de VUCA, que cambia rápidamente, aprender y adaptarse al entorno produce un resultado mucho más preciso y relevante que realizar repetidos ajustes en el proceso. La innovación es la única forma de sobrevivir en un entorno cambiante y el éxito exige nuevas habilidades de liderazgo. Las organizaciones y los líderes deben cambiar para alinearse con los niveles de cambios actuales en el entorno. Según la doctora Childs, los líderes que pueden tener éxito en este entorno VUCA son los líderes cuánticos que desafían la sabiduría convencional y obsoleta, facilitando una innovación radical. Finalmente, la doctora Sonia establece y enumera los siguientes 4 factores desafiantes, los cuales los líderes deben afrontar, que son mayor velocidad, mayor interdependencia, mayor densidad de interacción y mayor variedad de entradas. En cuanto a Elon Musk, vinculamos su concepción de factores como líder a moverse rápido frente a las continuas tendencias, hacer lo imposible, innovar constantemente, razonar razonamiento de principios en el cual no hay que enfocarse en las analogías, sino que hay que analizar el problema de raíz. Hay que pensar como propietarios, que es asumir responsabilidades, y todos estamos involucrados en esto, que significa que trabajar en equipo se logra la sinergia necesaria para seguir adelante. Siguiente. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hablar son de los procesos, lo que Sani define como proceso de innovación, y que los mismos están compuestos por 4 aristas. Las reglas simples, la autoorganización, prueba, error, feedback, y por último los sucesos fortuitos. De ninguna manera la autora los deja al azar, sino que a priori sugiere lo que llegaría a ser como un orden cronológico de factores. Todo comenzaría con la organización de recursos y sus capacidades, formando un equipo interdisciplinario, haría que las discusiones que se toman y las decisiones que se tienen respondan a este carácter, ¿no? El aumento de la diversidad contribuye a considerar una mayor cantidad de variables, por lo que de esta manera se crea una nueva complejidad, que es lo que llama una complejidad positiva. Las reglas simples van a acelerar la toma de decisiones, lo plantea como una inversión de tiempo que permitiría, llegado el momento, no centrarse en trivialidades y ya de antemano lograr una cohesión entre todos los involucrados. A su vez, Sani sostiene que aprende la persona que hace,
y también contempla que cuando alguien hace se puede equivocar, y que esto último, o sea, equivocarse está bien, y que plantea también que en esta iteración de ir haciendo y rehaciendo es importante el proceso del feedback, ya sea por parte del equipo, la empresa o mismo de la industria o el ecosistema. Como ya vimos anteriormente, también ha habido como bastantes errores en lo que fueron los lanzamientos de SpaceX de naves al espacio, pero queremos resaltar que queda este punto de lo que es prueba, error y feedback como bastante probado, ya que lo que sostenemos es que es vital a la hora de medir los éxitos y los fracasos de la compañía. Era impensado capaz hace 18 años pensar que SpaceX sería la empresa que hoy es y a su vez que podría llegar a ser la cantidad de saltos de juego que ha dado hoy en día tanto dentro como fuera de la industria espacial. Y por último, tocando lo que son los sucesos fortuitos, volvemos a retomar el caso de la NASA. Hacia 2009 la NASA toma como una fuerte señal los logros de SpaceX en la industria y decide financiar la compañía con contratos de lanzamientos privados. Ya en 2012 SpaceX contaba con más de 40 contratos y ampliaba su negocio a lo que es el desarrollo de una nueva cápsula espacial. Por último, no asociamos fortuito con casual, o sea, en este caso el evento fortuito fue una consecuencia lógica de una compañía dirigida por alguien que posiciona los objetivos globales por sobre los objetivos de la compañía y que puede generar acciones millonarias en un abrir y cerrar de ojos, cambios totalizadores en una industria que hasta hace un par de años era hermética y estaba centralizada por pocos actores. ¿Seguimos? Bueno, y para finalizar, queríamos destacar esta frase de Sunny Giles que menciona en su libro, que nos pareció muy importante, que dice que en la era del VUCA la toma de decisiones es un gran desafío para los líderes porque rara vez se pueden prever las consecuencias de sus decisiones. El liderazgo tradicional debe dar paso a la autoorganización, la interdependencia, la agilidad y la toma de decisiones dinámicas para acelerar la innovación radical y transformar a las organizaciones tradicionales en organizaciones aptas para ganar en la nueva y disruptiva era del VUCA. Muchas gracias. Bueno, gracias. Preguntas. Gracias. Yo solamente por qué eligieron esa organización. Ya habíamos elegido a Tesla y pudimos averiguar de Elon Musk y nos pareció una persona como con ideas muy disruptivas y como averiguamos ya de él y nos pareció muy interesante aplicar sus empresas. De hecho estábamos entre varias de Elon Musk. Nos pareció interesante. Sí, más que nada, o sea, más con el título del libro que elegimos, que la innovación radical, o sea, nada, como qué mejor innovación radical que todas las empresas que estaba pensando Elon Musk. Entonces, nada, elegimos una de esas. Y además siendo tipo una industria a la que capaz no estamos acostumbrados de ver semejantes saltos de juego, porque quizás en los autos sí, a nivel energía sí, pero en la carrera espacial es algo que capaz estaba muy monopolizado por pocos actores y vos decías, nadie le va a hacer nunca competencia a la NASA. Que capaz es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de industria aeroespacial. Y en menos de 15 años se le puso a la par, o sea, tiene a la NASA como cliente. Nos pareció como súper valioso el análisis. Es que no solo la introducción de SpaceX, sino muchas otras empresas privadas están, como dije anteriormente, están rediseñando totalmente lo que es la industria aeroespacial. O sea, le están dando un giro de 180 grados que antes era totalmente impensado. Claro, no sé si, creo que no se comentó, pero esta empresa fue la primera empresa privada en volar al espacio. Así que antes era la NASA. ¿Y qué relación tiene esta con Blue Origin? Están en la misma industria, son competidores, son empresas totalmente competidores y obviamente se relaciona quizás por las dos personas que están detrás de todo esto. Una es Elon Musk y la otra es Jeff Bezos.
son mentes totalmente disruptivas. Sí, es más, ahí, por ejemplo, con la de Blue Origin y todo lo que es Jeff Bezos, otro de las empresas o servicios que provee Amazon son el servicio de almacenamiento, ¿no? En la nube. Y bueno, y estaban intentando como llevarlo como a todo lo que es el espacio, o sea, para tener más almacenamiento. Y lo que comenté yo en la presentación es que SpaceX se alió con Microsoft, porque Microsoft vio que sus servicios se está quedando atrás, de acuerdo a lo que está intentando implementar Jeff Bezos. Entonces como que generan como muchas competencias en mercados distintos también. Y Sí, también además como que Musk quería bajarlo a Jeff Bezos, digamos. También hablaba como que Amazon estaba monopolizando demasiado y como que se generó una pica ahí. Y nada, Jeff Bezos salió a decir como que él igualmente tenía ventaja en lo que era la industria aeroespacial, como que los cohetes reutilizables de él estaban mejores y cosas así. Entonces como que están, quizás no es lo más conocido este área de inversión de Jeff Bezos, pero sí como que son como los dos actores hoy que quizás más pegan en punta en función de lo que es la industria de la nube y del almacenamiento y todo eso. También los números hablan mucho por los costos que hay entre lo que desarrolló Max en las plataformas, llevar de 60 millones a 6 millones cada proyecto. Entonces eso fue disruptivo dentro de la industria, lo que obligó al resto a mejorar. Claro, también algo muy importante que hace SpaceX es como traer como naves o satélites que como para reutilizarlos, que no están ya, que no sirven para reutilizarlos. Entonces de ahí se ahorran un montón de costo de materia prima. Bueno, gracias, chicos. Una pregunta más Sí, así y ya va, que seguimos. nos queda un grupo. Cortita, no sé qué hora es, pero... Estamos con justo. Sí, una pregunta cortita. ¿Qué aprendieron del libro? La importancia del entorno VUCA sobre todo. A mí me gusta. Eso por un lado. No sé si quieren los chicos otra cosa. Sí, a mí lo que me pareció, que era algo que charlábamos, era como que toma muchas cosas y las consolida como en un solo libro. Y eso es importantísimo porque te muestra una forma como mucho más gráfica la interrelación que hay entre factores y cómo capaz cosas que nosotros venimos estudiando por separado tienen una dinámica de sistema, digamos, o sea, funciona como sistema. Entonces no es que podés analizar las cosas por separado, sino que tenés que verlo todo en una sola foto de forma integrada, porque el entorno VUCA solo per se, el análisis capaz sin analizar la empresa puertas adentro se vuelve como bastante, no débil, pero la realidad es que el cambio ella lo plantea también de adentro hacia afuera. Claro. Exacto. Sí, Claro, sí. como decían, Nico consolida todo y hace todos los temas transversales. Claro, estos temas que vimos de 10X, VUCA, también hablaba de la dinámica de sistemas, eso todo viene de lo que ella explicó y se complementa con lo que vimos en la materia, pero en realidad fue un desarrollo que ella hizo y lo dio de un giro distinto, como que lo organizó distinto y por eso nos costó en las diapositivas un poco organizarnos cómo decirlo, en qué orden. Pero estuvo bueno. Y cuando vimos los temas del libro también no nos sorprendió mucho porque eran temas que ya veíamos en la materia y como decía Nico, fueron como interrelacionándose todos. Y eso estuvo bueno y lo hizo como más llevadero. Bueno, buenísimo, gracias. gracias. Una cosa más, perdón, que cuando habla de las reglas simples y la autoorganización, que son dos de los 4 procesos de innovación, como que sumado esto, más, bueno, que hace poco que sacó un libro del CEO de Netflix, de algo como el libro de las no reglas, como qué tan importante es la no estructura, o sea, tener empresas que no sean tan estructuradas como para que puedan salir a flote y destacarse sobre el resto. Como quizás antes era como muy importante tener todo estructurado y ahora tenés todos los ejemplos, como este libro de Sunny Giles o el libro del CEO de Netflix, como que fomentan que sea todo como más laxo, si querés, y darle la responsabilidad a los empleados que ellos saben en el día a día qué es lo mejor y qué no. Y bueno, nada, eso como que es muy importante, me parece. Bueno, buenísimo. Gracias. Vamos con el último grito. Planeados.
Buenas, buen día. Vale. Bueno, buen día, somos el grupo Craneados. Vamos a hablar de la empresa Big Box y vamos a relacionarlo con el libro de Aaron Dignan, Brave New World. Mi nombre es Muchitera Analía. Romero Miriam. Diana Rodríguez. Aaron Salis. Romina Echeverría. Y Ortiz Laura. Comencemos por la historia de Big Box. Se remonta en París cuando Gastón Parisier se encontraba haciendo un programa estudiantil y se topa con dos empresas que en Francia ya hacían este tipo de negocios. A él le regalan una tirada en paracaídas. Este regalo fue el impulsor para que Gastón dijera que quería llevar este mismo proyecto a Argentina. Era un cofre donde adentro tenía todas las actividades que podía elegir el agasajado, y convenció a su amigo Agustín en un viaje de que, bueno, que trajeran este proyecto a Argentina. Así fue como en el año 2009, en noviembre, ellos inician esta empresa con una inversión de $24.000 nada más, que fue una inversión que se destinó a la compra de las cajas y a la construcción del sitio web. Se expandió rápidamente por el modelo financiero y están ahora en Chile, Perú, Uruguay y hace poco desembarcaron en México. Vamos a hablar ahora de las experiencias. Bueno, además tiene una cultura muy innovadora y en cuanto a los empleados también tiene muy buenos beneficios. Big Box es la felicidad de regalar y desnaturalizar esto del regalo material. Ellos quieren regalar experiencias. Entre lo más destacado se encuentra el mix de blend, que es algo bastante personalizado, que la persona elige lo que quiere vivir. Después está en pandemia, hicieron dos nuevas categorías. Una es en casa, donde hay talleres y cursos de make-up, fotografía, deliveries, lanzamientos de obras digitales, catas de vino. Y hay otro que es el nuevo que lanzaron, es un viaje doméstico donde te preguntan cuántos kilómetros querés manejar y ellos te adaptan al lugar de la naturaleza donde quieras conectar. Seguimos con el próximo. Bueno, nosotros, como no teníamos mucha información, el libro de Aaron Dignan es muy orientado a lo que pasa dentro de una organización. Nos contactamos con estas dos chicas que trabajan en Big Box. Ellas nos cuentan de que para ellas trabajar en Big Box es como estar Big Box es una familia, es una empresa que crece día a día, no pierde la esencia, esta que hablaba Analía, del CEO. También como que es un lindo lugar para trabajar porque se escucha mucho las ideas de sus empleados, se toma en cuenta, digamos, hay mucha gente joven, el talento es muy valorado, y bueno, a lo largo de la presentación usamos muchas de los comentarios que ellas nos hicieron para podernos validar con el trabajo. Siguiente. Bueno, como decía un poco Ana, esto de regalar algo diferente, acumular menos cantidad de material, digamos, en nuestras casas y sentir más, sentir experiencias y momentos con nuestros seres queridos, eso es lo que busca Big Box. Y entrando un poco más en el libro en sí, lo que hace Aaron Dignan es proponernos The Dios Canvas, que es un lienzo del sistema operativo
de cualquier organización, en donde se establecen diferentes parámetros, diferentes dominios, dimensiones, como ser, digamos, la autoridad, la estructura, los recursos, lo vamos a ir viendo ahora de a poco, y donde lo que se propone justamente es que las diferentes áreas que componen la organización analicen cada una de estas, digamos, sectores, de estos tipos, digamos, de las mini estructuras, y que justamente están en constante cambio, y ver qué es lo que sucede en la realidad, o sea, cuál es la suposición que debería suceder, digamos, y lo que realmente después pasa, si se cumple o no. Y justamente lo que busca Aaron, o sea, lo que propone Aaron es que de Dios Canvas genere conversaciones, y esas conversaciones a su vez generen cambios en la organización, mejoras. Lo que proponemos ahora es analizar estos 12 dominios para la empresa en particular que elegimos. El primer dominio es el propósito. El propósito, a diferencia de lo que sería la misión o la visión o misión, digamos, más clásica, Aaron lo que propone es que sea algo más concreto, más memorable, y que sea útil para la toma de decisiones. Significa hacia dónde nos orientamos, el para qué y por qué de la organización. Es digamos, el corazón de la organización, y también propone el concepto de propósito fractal, que dice que cada uno de los círculos o áreas que componen la organización tiene que descubrir su propio propósito, y que el mismo tiene que estar alineado con la estructura organizacional. En este caso en particular, en Bigbox, vemos que el propósito, esta frase es una frase que sacamos de la página, pero lo vimos, digamos, en diferentes, estuvimos viendo al CEO y también, digamos, notas que se le hicieron, y investigamos también la página y la organización en sí, y vemos que el propósito principal es proponer un regalo hacia sus clientes, el cual generen felicidad, experiencias y momentos significativos con sus seres queridos. Es decir, proponer un regalo feliz, que genere felicidad en sus clientes. Otro, digamos, de los dominios es la autoridad. Aaron Dickman habla de las organizaciones evolutivas, que justamente lo que buscan, digamos, las autoridades es generar una cierta autonomía en el trabajo, una libertad para fallar, para aprender, para crecer dentro de la organización, y también un trabajo en equipo. También habla de que la autoridad está en constante cambio, así como la organización, y acá sacamos algunas, digamos, frases que dijo el CEO de la organización, y que dice esto de que él no busca empleados, sino que busca emprendedores, gente que vengan a traer ideas y mejorar el trabajo o cambiarlo, y por eso justamente creemos que la organización está en constante cambio, también por el fomento de la autoridad, y también esto de que esta autoridad trabaja a la par de sus empleados y creen que realmente son una gran familia. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la estructura. Aaron Dickman dice en el libro que las organizaciones evolutivas deben ser dinámicas, donde los miembros puedan organizarse de acuerdo a los proyectos que van surgiendo. También crea reglas de cómo se forman o cambian los equipos, y que para él las personas deben reunirse de acuerdo a sus habilidades y de sus energías. Eso claramente en Bigbox no ocurre, ya que está dividida en departamentos por funciones. Cada uno de los departamentos de la organización tiene un jefe a cargo de cada tarea que realiza cada sector. Hay un gerente general, que es uno de los socios fundadores. Está el departamento comercial, que se encarga de buscar la maximización del valor para el consumidor. El sector comercial corporativo, que es el encargado de vender el producto a las grandes empresas. El comercial o retail, que son los que se encuentran en los shopping, que están cerca de las personas. También está el departamento de marketing y de producto, que es el encargado del diseño de las cajas nuevas, y que también maneja la página web. El de operaciones, que se encarga de la logística, y el de finanzas, que se encarga de obtener y administrar los recursos monetarios de la empresa, de invertirlos y de asignarlos adecuadamente para cada proyecto. Después vamos a hablar de la estrategia. Respecto a la estrategia, el autor comenta cómo se define y cómo se debería ejecutar la estrategia. Para él debe ser una forma de control de arriba hacia abajo, es decir, de la cabeza de la organización hasta los sectores más bajos, en donde las personas se enfoquen en cumplir los objetivos que se les ponen y obtener resultados. La estrategia en Bigbox está basada básicamente en cuidar todo el proceso del producto en sí y la experiencia que experimenta el usuario al usar todo ese producto o el producto que adquirió. Es importante para ellos saber o estar seguro de que cada paso fue controlado, y que también las campañas de publicidad o de marketing son pensadas para cada sector en particular de la sociedad, y los canales de ventas, tanto los corporativos como los de góndolas, están preparados para trabajar o
para tratar de acuerdo a los gustos de cada cliente. Ahora sí, Analía. Bueno, hablando de los recursos, Aaron habla de las personas positivas, que son las que se adaptan al entorno, que son las personas dignas de confianza y respeto, y las relacionamos con los empleados que trabajan en Bitbox, que son personas que están motivadas, que tienen la libertad para dar nuevas ideas. Se habla de que es una empresa joven, dinámica. Todos la encuesta que hicimos, las dos chicas, las dos empleadas estaban felices de trabajar en esta empresa, motivadas. Y en cuanto a lo que es el presupuesto, Aaron lo que dice es que no hay que acotarse a un presupuesto anual estructurado, que hay que sacar ese estigma porque no se sabe lo que va a pasar a largo plazo, que las cosas hay que verlas en tiempo real, y Bitbox se acomoda más o menos también a este concepto, ya que destina por área y pilar a trabajar. En el próximo, reuniones, Aaron lo que dice es que no tienen que existir más las reuniones de estas que están programadas, de las que son como, dice que hay un promedio de 62 reuniones al mes, y que la mitad de estos empleados piensa que es una pérdida de tiempo, y además se llegó a la conclusión de que también es una pérdida en costos laborales. Entonces habla de reuniones periódicas, pero constructivas, donde se hable de proyectos o de lo que salió mal, cosas que nutran al equipo. En Bitbox lo que se hace es los lunes un check-in con los objetivos del día y los semanales, los viernes el check-out donde se revisan si estos objetivos fueron cumplidos y se califican profesional y personalmente del 1 al 10 con respecto a estos objetivos que se fueron planteando. Bien, pasando al dominio de innovación, lo que destaca el autor, como lo define el autor, es que es la forma en que aprendemos y evolucionamos en la organización, y existen varios puntos a destacar, que son, por ejemplo, que menciona que la innovación puede ser intencionada como no hay que forzar la innovación, puede darse en cualquier lugar, en cualquier momento, y lo más importante es que los equipos de trabajo sean libres para poder hacer cosas nuevas y para poder adoptar las cosas que funcionan. Cuando estos equipos de trabajo sean libres, realmente se puede dar la innovación de forma orgánica en la organización. Y considerando esto, creemos que Bitbox se aplica totalmente este dominio, ya que le da a sus empleados la libertad y la toma de decisiones en sus puestos de trabajo. De hecho, trabajan sin supervisores y son evaluados por su desempeño. Al mismo tiempo, lo que hace Bitbox es procurar escuchar todas las ideas que proponen los empleados. Bien, pasando ahora al flujo de trabajo, el autor hace referencia a que el flujo de trabajo es la forma en que se divide el trabajo y cómo se hace el trabajo. Menciona que es importante que los equipos de trabajo, la estructura de los equipos de trabajo, sean capaces de reflejar la forma en que la organización crea valor. Y considerando esto para Bitbox, la forma de crear valor es creando experiencias y asesorando al cliente. Por eso cabe destacar que su estructura de equipo de trabajo, que los empleados se consideran como una familia, que cada uno de los empleados tienen los mismos objetivos, van para el mismo lado, y la colaboración que existe entre los equipos de trabajo, tanto para los empleados como por parte de jefes y supervisores. De hecho, una anécdota que nos cuenta la chica que entrevistamos es que en la época donde hay más ventas, que es la época de fiestas, los supervisores y jefes se ponen codo a codo con los empleados y trabajan conjuntamente. Bien, y con respecto al punto número 9, que habla sobre la información, el libro menciona que en algunas organizaciones la información es poder y que todo esto mismo tiende a acumularse en los puestos jerárquicos y que solamente se va compartiendo a medida que va surgiendo la necesidad. Y esto en las organizaciones evolutivas, que son las que fomenta el autor, no debería pasar. La información debería ser transparente y estar disponible para que cualquier colaborador que la necesite la pueda usar y en el momento en el que la necesite. Los ejemplos que dan es la enorme cantidad de mails que se suelen recibir por parte de la empresa con información de cualquier tipo
y que abruman al colaborador y en realidad terminas teniendo un resultado improductivo en este caso. Y en Big Box vemos que los canales de comunicación son muy amplios y que son con todas las áreas de la empresa, y ellos pueden trabajar de una manera más eficiente y en caso de alguna duda pueden recurrir directamente a la persona a la que necesitan obtener la información. Por otro lado, en el punto 10, que habla de membresía, habla sobre que es un sistema complejo y que lo más importante en el sistema es que haya una interacción entre las partes y la necesidad de tener un sentido de pertenencia, tanto con la empresa y como con el grupo de trabajo, o sea, con el equipo en el que uno va a estar. La idea no es separar ni aislar a los grupos, sino construir una conexión entre ellos y obviamente también respetar la diversidad étnica y de género. En el caso de Bitbox, la comunicación con los otros equipos se da de manera informal, como si fuera una charla normal, nos comentaban las chicas, pero siempre obviamente con el respeto que se tiene que tener. Y obviamente la organización siempre trata de integrar a las personas que se van sumando a la compañía, y como dijeron mis compañeras, lo que nos comentaban las chicas en la entrevista era que era un lugar agradable, que para ellas Big Box es una familia, donde existe el compañerismo y hay ayuda por parte de todos. Y ahora sigue Laura con los siguientes puntos. Bueno, hablando del dominio de maestría, Aaron Dickman lo que hace es hacer una diferencia entre lo que hacía el taylorismo. Digamos, en el taylorismo se veía el trabajo como el lugar de trabajo como un lugar para trabajar y punto, o sea, es el lugar para actuar. En cambio, Dickman lo que hace es redefinir el concepto de trabajo y decir que la organización es un lugar para aprender. Y también donde tiene que haber crecimiento continuo, tiene que haber trabajo entre los miembros diferentes de los niveles de conocimiento, tiene que haber habilidad trabajando juntos. Bueno, y esto lo podemos ver, las chicas nos contaron, ¿no? Ya contó una de las chicas que, por ejemplo, trabajan codo a codo al fin de año en los puntos de venta, o sea, se puede ver hasta el CEO, un gerente de ventas vendiendo, cuestión que muchas de las organizaciones no lo podemos ver. También lo que resaltan mucho las chicas a las que entrevistamos es que es un lugar donde siempre hay posibilidad de desarrollarse y progresar. Y también lo que este dominio de maestría va muy relacionado con el dominio de reuniones. Lo que Dickman dice es que como es un lugar para aprender la organización, hay que reducir el nivel de reuniones, digamos, que no sean productivas. Y bueno, también las chicas nos decían que en el contexto actual, o sea, ahora de pandemia, por ahí sí hay un poco más de reuniones, más que nada como para interactuar y esas cosas, pero los tiempos se siguen usando de la mejor forma, digamos. Y para pasar al último dominio, que es la compensación. Esto ya es un tema más monetario, digamos. Dickman lo que hace es una sugerencia para las organizaciones de que la la compensación para los empleados monetaria, es decir, vos le aumentás, digamos, el sueldo a uno de tus empleados y no necesariamente él va a estar, su satisfacción como persona va a estar aumentando. Entonces hay que darle otro tipo de compensaciones a los empleados, por ejemplo, y esto va de la mano con el anterior también, de apoyar apoyar en la motivación, el crecimiento, brindar autonomía a los empleados, dominio, propósito, delegar un poco las responsabilidades, ¿no? Y bueno, también las chicas nos contaban de que en todas las áreas tienen un jefe, pero bueno, como decían también Analía, me parece que no hay jefes directos, digamos, no te están controlando tanto como en otras organizaciones por ahí, y se enfoca más en los resultados. Ahora no sé quién sigue, ahí está. Para ir concluyendo, creemos que es bastante importante destacar el modelo mental que tiene Gastón, que es el líder de la empresa, que es un modelo mental que consideramos como holístico, ya que prioriza el trabajo en equipo y esto de la integración de los equipos de distintas áreas de la empresa, y también prioriza lo que es las innovaciones, siempre están agregando nuevos servicios de experiencias, sin importar la rentabilidad que dé. Y en relación al libro, creemos que la empresa Big Box
se adecua bastante bien a los 12 dominios que establece Dickman, más que nada porque la empresa lo que intenta es intensificar las experiencias positivas, tanto para los clientes como para los empleados y los que forman parte de la organización, y lo que hace es reinventar su enfoque, entendiendo que es más importante la integración de todas las áreas, la innovación de los productos que ofrece, o de los servicios en este caso que ofrece, y entendiendo también la complejidad en la que está rodeada la empresa. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. 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 Preguntas. A ver, preguntas. ¿Vale? ¿Tenés alguna? No, solo porque eligieron la organización, básicamente, pero estuvo bien explicando el libro y aplicándolo al caso. Les recomiendo el libro, está bueno. Si No, tienen oportunidad. queríamos elegir alguna organización innovadora y como más moderna y nueva, y bueno, nos pareció que Big Box es una empresa también nacional, más allá de que trae la idea de afuera, está bueno como para reflejar, digamos, la innovación y los conceptos que trae justamente Aaron Dickman. ¿Tuvieron la experiencia Big Box, alguna de ustedes? Sí, a mí en lo personal, mi empresa, digamos, nos dan Big Box cada tanto, por X motivo, y la verdad que está bueno. Yo solamente lo conocía el producto en sí, no conocía, digamos, lo que era por dentro, y la verdad que hablar con las chicas que trabajaban en Big Box, primero, bastante copadas las chicas, o sea, se ve, digamos, el tipo de persona que buscan la empresa, que sean muy dinámicas, muy dadas, digamos. Ya empezando por ahí, me parece, alineando con la empresa, ¿no? Bastante una buena empresa. Y también todas estas cosas que nos contaban de la flexibilidad que tienen, el modo en que trabajan, los equipos, etcétera, y etcétera, me pareció bueno. Muy buena la empresa, me dieron ganas de trabajar ahí. Gracias, chicas. Por mi parte, no más preguntas. ¿Qué les pareció el libro? ¿Qué aprendieron del libro? A mí el libro, sí, ¿quiero hablar alguna? El libro me parece... Son muy claros, o sea, están buenos cada ejemplo que te da. Bueno, yo me sentí muy identificada con el tema de la cantidad de mails que uno recibe. O sea, el libro te decía algo como que en una hora chequeás alrededor de 36 veces tu mail. Y yo decía, o sea, es verdad, seguramente me lo paso chequeando a ver si recibí o si no lo vi. Y a veces recibís información que la verdad que no necesitas, o que capaz que no la lees en el momento. O capaz que te sirve y decís, ay, bueno, lo veo después. O leí el título, no me interesó y lo pasé, y después te lo comenta otra persona, y me pareció que está bueno el tema de las experiencias y de todos los ejemplos que te da el libro. Es muy visible cada caso. Sí, a mí lo que me pareció del libro es que tanto como empleado, como emprendedor o CEO o lo que sea, de cualquiera de esas dos partes te podés identificar, y, digamos, siendo empleado vos podés tomar muchas de las ideas del libro y darlas, digamos, a la empresa como para que las tengan en cuenta, ¿no? Como para, o sea, son muchas cosas que vos podés decir como para mejorar en la empresa, y está bueno. Y, perdón, me corrijo, no empresa, organización, porque habla mucho de organizaciones, Aaron. Entonces también eso está bueno, que se puede aplicar en cualquier organización, desde un kiosquito hasta, no sé, una multinacional. Y está bueno eso me gustó del libro. ¿Algo más? Buenísimo. No, que es un libro muy enfocado, como decían las chicas, que da muchos ejemplos, y esto de que habla desde las organizaciones hasta el ejemplo de los semáforos en Estados Unidos, de que es más fluido las rotondas y sin embargo es lo que menos hay. Entonces como que te abre la cabeza en un montón de cosas, es decir, que hacemos un montón de cosas que perdemos tiempo y tal vez no son productivas. Bueno, buenísimo. Gracias, vamos a cortar acá la grabación porque si no...